¿verdad? Dios nos ha escuchado, todos unidos en una sola. Pero ahora viene la parte especial, principal. Toda la adoración es importante. Pero ¿por qué digo principal? No quiero despreciar la alabanza. La alabanza es importante para nosotros. En la alabanza trabaja o actúan nuestras acciones, trabaja nuestros sentimientos, porque estamos llenos de gozo, alabándolo al Señor con nuestras voces. Pero la predicación es la más importante porque es Dios ahora quien va a hablar por medio de su mensajero. La Biblia los llama mensajeros de fuego a los predicadores, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprovechar este momento de la predicación y por favor, ten activo todos tus sentidos. Todos tus sentidos. Procura no cabecear. Procura estar atento todo el momento porque de eso depende tu edificación. Y si no has venido a los pies de Cristo es importante, muy importante para tu alma. Porque en cada predicación, ¿verdad? Lo que tratamos de llevar en cada sermón es a Cristo, el mensaje de salvación. Y es importante para que por medio de esta predicación el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y quién sabe, como dice la Biblia, te dé el don de arrepentimiento y de fe. Así que por favor ten activo, sigamos adorándole a Dios en espíritu y en verdad, y vamos a invitar al hermano Pedro que nos trae el sermón de hoy. La rodilla la tengo mal. ¿Está bien ahí? Está sonando la rodilla. Bendiciones, hermanos. Feliz día del Señor. Amén. Hermanos, por ahí por el fondo, ¿se oye bien? ¿Bien? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Hermana? Bueno, pues vamos a dar comienzo con el sermón de hoy. La segunda parte del Dios que ve en lo secreto. Y ya estuvimos hace 2 semanas compartiendo la primera parte. Ya les dije que estos 2 primeros sermones había tomado la estructura de nuestro hermano y pastor Sugel Michelin, porque me gustó de la manera que él lo expuso y había cogido la misma estructura antes de entrar de lleno a exponer lo que es el pasaje, ¿no? El texto. Estuvimos, si recuerdan, hablando un poco, ¿no?, de esas artimañas, esas estratagemas que Satanás utiliza y nuestra carne también utiliza para apartarnos de la oración. Y hoy pues, vamos a continuar con esa segunda parte, así que abramos juntos una vez más. Vamos a leerlo, el texto completo otra vez, que nos lo aprendamos de memoria. Y vamos a abrir ahí en el capítulo 6 de Mateo, una vez más, versículos del 5 al 8, y vamos a leerlos ahí donde dice el Señor Jesucristo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Oremos un momento, hermano. Señor, Padre, Dios Santo, abre, Señor, nuestros oídos y quebranta nuestro orgullo, mi Dios, hoy. Padre amado, te rogamos, Señor, que tu palabra penetre, mi Dios, como espada y que nos lleve a depender solo de Cristo.
te lo pedimos, Señor, en sus méritos, no en los nuestros, y en su nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, si un hombre deja de respirar, muere. Nadie lo duda, ¿no? Pues del mismo modo, si un cristiano deja de orar, su fe comienza a agonizar. Podemos leer, podemos cantar, podemos hablar de Dios, pero si, hermanos, si no hay oración, todo es apariencia vacía. La oración no es un accesorio de la vida cristiana. La oración es el latido, hermanos, es el latido que demuestra que el alma vive. Como decía Spurgeon, tan cierto como el alma vive, así de cierto el hombre de oración vive. Y tan cierto como la oración muere, así de cierto la vida espiritual se extingue. Por eso, antes de entrar en el sermón de hoy, hermano, debo preguntaros directamente. Debo hacerte una pregunta directa, mi hermano. ¿Estás respirando espiritualmente? ¿O tu corazón ya late débil porque has descuidado lo más vital? Buscar a Dios de rodillas, la oración, hermano. El cristiano nunca se eleva tanto como cuando de rodillas se presenta delante del Dios vivo. Orar es reconocer nuestra pequeñez, hermano, y al mismo tiempo confesar la grandeza de nuestro Dios. Es admitir nuestra impotencia y proclamar nuestra confianza absoluta en su suficiencia. ¿Qué deber puede ser, hermanos, más noble? ¿Qué deber puede ser más glorioso que este? Sin embargo, la enseñanza de Cristo en este pasaje nos muestra algo estremecedor. El pecado es tan perverso, y tan invasivo que incluso se manifiesta en el acto más piadoso, en la oración. El Señor presupone que todo verdadero cristiano ora. Él dice cuando ores, dice ahí en el versículo 5. No dice si oras, sino cuando ores. Pero al mismo tiempo nos advierte y dice, no todo el que ora es cristiano. Los hipócritas oran, los paganos oran. Y si nosotros no velamos, también nosotros los creyentes podemos caer en esa trampa de orar como ellos, de la misma manera. Los hipócritas oran para ser vistos. Los paganos oran con palabrería vacía, creyendo que en su insistencia convencerá a Dios. Y Cristo nos advierte que el pecado puede seguirnos hasta las mismas puertas del cielo, intensificando su ataque justamente cuando más cerca estamos de la comunión con el Padre. Hace un par de semanas comenzamos esta pequeña serie dentro de nuestra exposición del Sermón del Monte, a la que hemos llamado El Dios que ve en lo secreto. Allí vimos 3 estratagemas que Satanás utiliza para apartarnos de la oración. Si lo recuerdan, en primer lugar, nos acusa. Satanás nos acusa y nos dice, si oras en el estado que estás, serás un hipócrita. ¿Lo recuerdan? En segundo lugar, nos convence de que no tenemos el don de la oración, que oren otros, que oran mejor que tú, que tienen palabras más lindas. Déjalo a ellos, que son especialistas en la oración. Y en tercer lugar, nos engaña diciéndonos que este no es el momento adecuado, para orar, que después habrá una ocasión más propicia. Con apariencia de piedad, Él dice que nuestro cuerpo no está en condiciones, te susurra sutilmente, tu cuerpo no está en condiciones, tu cuerpo está cansado, o está enfermo, o está agotado. Déjalo, ya tendrás tiempo de orar. Eso es lo que vimos muy resumido, ¿no?, en el sermón anterior. Esas 3 estratagemas, esas 3 artimañas. Pero hoy vamos a avanzar un pasito más, porque el enemigo tiene más armas en su arsenal, muchas más. Y si no logra detenernos con pretextos físicos, tratará de convencernos de que nuestra alma no está en condiciones para orar. Y ese será mi primer punto en el día de hoy, siguiendo la misma pregunta del sermón pasado.
recuerda la pregunta, ¿qué artimañas o qué estratagemas usa Satanás contra nosotros cuando decidimos acercarnos al trono de la gracia? Y mi primer punto pues es la estratagema de convencernos de que nuestra alma no está en condiciones para orar. Quizá no tienes ningún problema con tu cuerpo. No estás enfermo, no estás cansado, te sientes enérgico. Entonces, hermano, el argumento cambia. Sí, tu cuerpo está bien, pero tu corazón no está en la condición espiritual adecuada para orar. Tu alma está fría. ¿No te das cuenta? No deberías orar así. No eres digno de orar así. Espera a que estés mejor. Espera a que sientas más fervor. Y entonces ora. Pero ahora no es el momento. No tengas prisa, hay tiempo de sobra. No fuerces la situación, espera a que tu alma esté mejor. Eso te ha pasado alguna vez, ¿verdad que sí? Seguro que sí. A todos nos ha pasado, hermano, a todos. Y sin darnos cuenta, esa voz nos roba nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es el remedio frente a este engaño? Vamos a pensar por un momento de manera sencilla. ¿Ha sido alguna vez la negligencia en un deber la manera de prepararnos mejor para cumplirlo después? Repito, ¿ha sido alguna vez la negligencia de un deber la manera de prepararnos mejor para cumplirlo después? De ninguna manera. La respuesta es un rotundo no, hermano. Nadie supera la pereza durmiendo más. Nadie fortalece un músculo inmóvil si no lo ejercita. La única manera de aprender a nadar es metiéndose al agua. ¿Se dan cuenta? La única manera de ver amanecer es madrugando. ¿Se dan cuenta? Así también, hermanos, el alma fría no se calienta esperando. No se calienta esperando, se calienta orando. Si decides no orar porque tu corazón está seco, lo único que lograrás es que la sequedad se vuelva aún peor, que esa sequedad aumente, hermano, hermana. Cuanto más postergues la oración, más difícil será volver a ella. Y seguro que habéis pasado por esos tiempos de sequedad. Y cuanto más se va postergando, más difícil es orar. Como dijo el puritano inglés Richard Sitz, creo que se pronuncia así, un poco de oración es lo que abre la puerta para más oración. La negligencia, en cambio, cierra el alma a todo deber. Hermanos, no se dejen engañar esperando tiempos mejores para orar. No se dejen engañar. Es la misma oración la que traerá esos tiempos mejores. La misma oración. Si tu corazón está frío, ora para que Dios lo encienda. Si tu alma está débil, ora para que Él la fortalezca. Si estás distante, hermano, ora para que Él te acerque. No dejes de orar por sentirte indigno. No dejes de orar porque precisamente la oración es el camino para hallar gracia y para hallar ayuda en nuestra indignidad, en medio de esa indignidad. Examinemos con seriedad la raíz de esa frialdad que tantas veces sentimos en nuestro corazón y que levanta un muro entre nosotros y la oración. Examinémonos. Pregúntate con honestidad, mi hermano, ¿qué es lo que está causando mi indisposición para orar? ¿Será un pecado o varios pecados no confesados a nuestro Dios que me atan y que me roban la libertad de acercarme al trono de la gracia? Examinémonos. El pecado nunca camina de la mano con la oración. Es totalmente opuesto. Cuando un creyente sabe que no está siendo transparente delante de Dios, cuando su conciencia, hermano, le acusa de que guarda algo oculto, nace en su interior una vergüenza que lo paraliza y que no le permite orar, lo retiene. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer en ese momento? ¿Qué debes hacer, mi hermano, en ese momento? ¿Dejar de orar? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Precisamente ahí
es cuando más necesitamos correr a los pies de Cristo. Precisamente ahí, confesando nuestra falta, clamando por misericordia y pidiendo una medida renovada de arrepentimiento y fe. Amén. Si al final del día tu conciencia te recuerda que has pecado, no dejes que eso te aparte de la oración nocturna. Corre a tu Padre en lo secreto, a tu Padre que ve en lo secreto. Dobla tus rodillas y busca el rostro de Dios con mayor intensidad en esos momentos, mi hermano, mi hermana. Mejor es clamar en esa hora por perdón y gracia que arriesgarse a seguir en silencio y caer mañana en pecados mayores. La Escritura es clara. Mateo 26, 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La oración privada es un arma indispensable en la lucha por la santidad. Y por eso el pecado siempre buscará apartarnos de ella. Por eso. Pero recordemos esto. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Vamos al libro de Romanos 6:14. ¿Qué dice ahí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, puede tentarte, puede empujarte, pero no podrá alejarte del trono de Dios sin tu consentimiento. Si tú no lo consientes, no te puede alejar del trono de Dios. Alguien quizás dirá, pastor, mi caso es más grave, es que tú no sabes cómo estoy yo. No solo me siento frío, siento que Dios mismo se ha alejado de mí. Siento que ha ocultado su rostro, que me ha dado la espalda. Si no fuera así, sería más fácil orar. Hermano, si piensas así, déjame preguntarte, ¿dónde esperas encontrar a Dios si no es precisamente en el camino de la oración y de la obediencia? ¿Dónde? Sí, es cierto, hay momentos en que Dios oculta su rostro de nosotros, es cierto, pero lo hace con un propósito, mi hermano, lo hace con un propósito, mi hermana, para que lo busques más intensamente en esa cámara secreta. Ese es el propósito, no para que te alejes, no para que dejes de orar. El profeta Oseas lo expresa con claridad. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Un poquito más adelante. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cuidará, hirió y nos vendará. Dios mismo, hermano, Dios mismo provoca esa santa angustia. ¿No te das cuenta? Dios mismo, no para destruirte, sino para que corras hacia Él en oración, para que tengas intimidad con tu Padre, no para que te alejes, no para que te sientas indigno. Piensa en Abraham subiendo al monte Moriah. Solo en la cima, en medio de la obediencia y el sacrificio, encontró ese carnero que Dios había provisto. Si no hubiese subido, nunca lo habría visto. Así también nosotros, hermanos. No podemos esperar provisión de gracia para orar. No podemos. Sino que debemos subir nosotros a ese monte de la obediencia. Subir a ese monte y allí encontrarnos con la provisión de Dios. El salmista lo entendió perfectamente. Él dijo en el libro de los Salmos 138:3, versículo 3, él dijo: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hermano, él vino débil, él vino quebrado, con el alma debilitada. Pero al clamar, Dios respondió fortaleciendo su espíritu. ¿Lo ves? No dejemos que Satanás nos engañe diciendo que debemos esperar a sentirnos mejor, que debemos esperar a sentirnos en una mejor situación espiritual antes de orar. No, hermano. El Evangelio nos llama. El Evangelio te llama a acercarte tal como estás, tal como te encuentras, confiando en la gracia.
no te alejes. Hebreos 4:16 nos exhorta, lo leímos en el sermón anterior, lo leo en este. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Cuando peor te encuentres, corre a los pies, arrodíllate, clama, ora. Recuerda esto, mientras más rápido corras al trono de la gracia, hermano, más pronto serás fortalecido. Si cedes al engaño del enemigo, tu alma se hundirá más aún en la frialdad y se hundirá más aún en el pecado. Y mañana cometerás un pecado aún peor. No vas a mejorar. Pero si por encima de tus sentimientos, de cómo te sientes, te aferras por fe a las promesas de Dios, experimentarás lo que Jeremías oyó de parte del Señor. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Como dijo Owen, un hombre puede estar más cerca de la gracia cuando más lejos se siente de ella, siempre que clame al Dios de toda misericordia. Hermanos, Satanás disparará sus dardos de fuego para apartarte de la oración. Lo va a hacer. Pero solo la fe en las promesas de Dios puede apagarlo. No dejes para después lo que solo la gracia puede obrar ahora. No lo postergues. Acude hoy, ahora mismo, al trono de la gracia, hermano, hermana. El enemigo tiene todavía otro argumento que debemos destacar, con el que pretende alejarnos de la oración. Si no logra convencerte de que tu cuerpo no está en condiciones, si tampoco consigue persuadirte de que tu alma está demasiado fría, entonces va a venir con esta insinuación, con esa sutileza. Ahora no es el momento, tienes demasiadas cosas importantes que atender. ¿Verdad que sí? Ahora no es el momento, con todo lo que tienes que hacer. Espera, ya habrá tiempo. Te dispones a orar, pero tu mente empieza a decirte, primero resuelve este asunto urgente que tienes, después orarás, después tendrás tiempo para orar con más calma. El problema es que ese después, casi nunca llega. Casi nunca llega. Y estoy seguro de que todos aquí saben de lo que estoy hablando. Como vimos antes, Satanás es como un mendigo astuto. Nunca pedirá demasiado, sino un poco de tiempo, como vimos en el sermón anterior. Pero recordemos, cuando Satanás pide tiempo prestado, nunca lo devuelve. Lo roba por completo, hermano. Tenlo claro. Ese tiempo no regresa. Ese tiempo que tú has pospuesto y que no has orado, no regresa. ¿Qué debemos considerar ante este argumento? En primer lugar, examínate. Examina si no estás sobrecargándote con los afanes de este mundo. Dios nos ha dado talento. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado responsabilidades, nos ha dado trabajo, nos ha dado deberes familiares. Y no se opone a que nosotros invirtamos ese tiempo, el tiempo que corresponde. Pero debemos dar al César lo que es de César, claro que sí. Pero también debemos dar a Dios lo que es de Dios. Lo peligroso, hermanos, es invertir tantas energías en lo temporal que terminemos robándole a Dios el tiempo que solamente le pertenece a Él. Ahí está el punto. Dios quiere que dediquemos tiempo a nuestras responsabilidades, pero que no le robes el tiempo a Él, porque ese tiempo es suyo. Hermanos, si en nuestra rutina habitual, y digo habitual no en una circunstancia providencial de emergencia, si en nuestra rutina habitual no encontramos espacios para estar a solas con el Señor, simplemente significa que algo en nuestra agenda no está en la voluntad de Dios. Y lo que no está en la voluntad de Dios, por más lícito, bueno y maravilloso que parezca, se convierte en pecado para ti. Se convierte en pecado. No podemos justificarnos delante del Señor diciendo, Padre, es que no he tenido tiempo de orar porque estaba demasiado ocupado. No te vale.
eso. Si lo que nos ocupa son cosas que no son indispensables, no te va a valer eso delante de tu Padre. Esa excusa no será aceptada delante de Dios. Proverbios 21-25, recordemos lo que dice. Proverbios 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. También hay un tipo de pereza disfrazada de ocupación. Llenamos nuestras horas de cosas secundarias. Y luego, ¿qué pasa luego? Que nos lamentamos de que no nos queda tiempo para lo más importante. Aquí entra un principio práctico. El tiempo de oración, hermanos, y anótenlo bien en sus libretas, el tiempo de oración no se encuentra. El tiempo de oración se planifica, hermano. Si un hombre sabio tiene dos cosas importantes que hacer en un mismo día, organizará sus horas para cumplir ambas cosas. Así también nosotros, hermanos, debemos organizar nuestras jornadas para asegurar un espacio sagrado, un espacio que sea inamovible de comunión con nuestro Dios. Eso es disciplina espiritual, eso es responsabilidad tuya, hermano. Amén. El salmista dice en el libro de los Salmos, en el número 5 y versículo 3, dice: de mañana oirás mi voz, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es la actitud, hermano. Establecer el tiempo de oración como centro de la planificación de tu día. Si no lo planificas, el día se va a llenar inevitablemente de otras cosas. ¿Os dais cuenta? Permítanme ilustrarlo. Muchos creyentes dicen: mañana me levantaré temprano para orar. Mañana es el día. Pero la noche anterior se quedaron hasta tarde frente a una pantalla, los móviles, viendo TikTok o desperdiciando horas con cosas triviales, con estupideces. ¿Qué ocurre cuando suena la alarma? Pues que no la escuchan. Claro, se están reventados. Entonces, eso no fue falta de tiempo, hermano. Eso fue falta de orden y fue falta de prioridades. ¿Lo veis? Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las 3 primeras horas en oración. Hermanos, qué contraste con nosotros que decimos: tengo tanto que hacer que no puedo orar. Cuando invertimos tiempo en la presencia de Dios, hermanos, lo demás se acomoda. Lo demás se acomoda. Pero cuando sacrificamos la oración en nombre de nuestras ocupaciones, lo que ocurre es que lo demás se convierte en una carga pesada. Eso es lo que ocurre. Por eso debes preguntarte con sinceridad en esta tarde: ¿estás administrando tu tiempo, hermano, hermana? ¿Estás administrando tu tiempo de tal manera que tus ocupaciones interfieren con tu vida de oración? ¿Estás permitiendo que lo urgente te robe lo esencial? La oración privada no es un añadido opcional, hermano. Es el eje de toda la vida cristiana. El eje de toda la vida cristiana. Alguien que no ora no es cristiano. Así de simple. No esperes, mi hermano, mi hermana, a que aparezca el momento apropiado para orar. No, porque ese momento nunca va a llegar por sí solo. Nunca va a llegar. El tiempo para orar no se encuentra, como he dicho, se fabrica, se planifica. Y si no lo fabricas con disciplina, el enemigo se va a encargar de llenarlo con cualquier cosa que parezca más urgente. Se va a encargar de hacer que te distraigas y que te ocupes en otras cosas antes que la oración. Es tu deber procurar tener nociones claras y bíblicas sobre la importancia de la oración. Es tu deber como cristiano, como hijo de Dios. Orar es hablar con tu Padre, es hablar con Dios. Muchas veces tu propia impaciencia y la presión de los asuntos diarios te hacen pensar que la oración es casi, no sé, una pérdida de tiempo.
Te dices a ti mismo, con tantas cosas que tengo que hacer, ¿cómo voy yo ahora a encerrarme ahí en el cuarto? ¿Para qué? Como si nada estuviera ocurriendo. Porque en realidad me voy a meter ahí, voy a orar y no voy a sentir nada. Pero déjame preguntarte, mi hermano, ¿dirías que es inútil el tiempo que un músico dedica a afinar su instrumento para salir a tocar? ¿Te parecería en vano que un corredor caliente antes de salir a correr la maratón? ¿A que no? Claro que no. ¿Es una pérdida de tiempo que un soldado entrene antes de entrar a la batalla? Claro que no, hermano. Ese tiempo no le resta productividad. Ese tiempo lo que hace, ¿sabes qué es? Le aumenta productividad. Todo lo contrario. La oración no es un freno a la vida del creyente. Es la fuente que le permite ejecutar todo lo demás con sabiduría y con gracia. ¿Qué puede ser más seguro que comenzar un negocio, una conversación, un viaje o incluso un entretenimiento lícito en la presencia de Dios? ¿Qué puede ser más seguro que eso, hermano? Por eso dice Proverbios 3, versos 5 y 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No dice algunos, en estos sí, en estos no. No, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Todos tus caminos, hermano. Todo lo que hagas tiene que ser cristocéntrico en tu vida como cristiano. Todo tiene que ir de la mano de la oración a tu Padre. Y hay algunos que muchas veces, y yo me incluyo algunas veces, que incluso nos ponen comida en la mesa y corriendo a coger la comida. Hermano, todo tiene que ir de la mano de la oración. Nunca olvides que mientras más dificultades tengas que superar para entrar en la presencia de Dios, más preciso será tu tiempo de oración a sus ojos. Una visita inesperada de un amigo que tiene la agenda saturada es aún más valorada que la visita de alguien que no tiene nada que hacer. De la misma manera, hermano, lo mismo sucede con Dios. Él valora el sacrificio de quienes apartan tiempo para estar con Él, aun cuando la vida está llena de exigencias. Y hay un ejemplo que lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15. No lo voy a leer por el tiempo, pero el arca del pacto, lo he puesto creo, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, fue devuelta por los filisteos y llegó al campo de los hombres de Bet-Semes. Ellos estaban cosechando, ¿lo recuerdan? Ocupados en una labor importante, una labor legítima. Pero al ver el arca, ¿qué es lo que ocurrió? Detuvieron todo. ¿Para qué? Para regocijarse, para ofrecer sacrificio y adorar ¿a quién? A Jehová. ¿Os dais cuenta? ¿Qué nos enseña este pasaje? Que cuando la presencia de Dios irrumpe, nada debe ser prioritario. Nada. Todo pasa a un segundo plano. Como escribió Matthew Henry, su gozo por la presencia de Dios fue mayor que el gozo por la cosecha. Así también debe ser con nosotros, hermanos. De la misma manera que ningún asunto, por lícito o por urgente que parezca, tenga más peso que encontrarnos con el Señor en oración. Hermano, debes evaluar con honestidad la importancia del asunto que te aparta de la oración. Debes valorarlo, debes examinarte. A veces es verdad que habrá situaciones legítimas que requieran posponer tu tiempo devocional, claro. Una situación urgente, un hijo que se lisia, que se hace daño, tienes que correr al médico, a urgencia. Una situación providencial que exige atención inmediata. Pero eso, Dios es compasivo y Él entiende esas interrupciones en tu vida de oración, en tu vida devocional. Pero incluso en esos momentos, el creyente, hermano, puede, y no solo puede, debe elevar oraciones como flechas rápidas al cielo. Recuerda a Nehemías, que ya lo leímos en el sermón anterior también. Nehemías 2:4. El rey le preguntó, ¿qué cosa pides? En ese instante Nehemías no pudo retirarse a su aposento a orar,
Pero la Escritura dice, entonces oré al Dios de los cielos y respondí al Rey. Esa oración fue breve, silenciosa, quizás un simple suspiro. Pero fue suficiente para que Dios inclinara el corazón del monarca. ¿Os dais cuenta? La vida del cristiano está llena de oración, continua, constante. Aquí está el punto, no pensemos como los paganos, que creen ser oídos por sus muchas palabras. Versículo 7. Dios no tiene un cronómetro en el cielo para medir nuestros minutos de oración. No, Él no está cronometrando cuántas horas. Él mira directo al corazón. Lo que llevamos hablando ya, un chorro de sermones del sermón del monte. Él mira la motivación, la intención de tu corazón, la sinceridad con la que estás hablando con tu Padre. Eso es lo que Él mira. Como escribió John Owen, lo que Dios más busca en nuestra adoración no es la perfección de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestro afecto. No es el tiempo en sí, hermano, lo que le da valor a la oración, el tiempo que tú ores, más o menos, sino la fe con la que nos acercamos a orar. La fe con la que levanta ese suspiro de ayuda, de socorro a tu Padre, aunque sea un instante. Si tienes un tiempo prolongado para estar de rodillas, bendito sea Dios, gloria a Dios por ello. Pero si lo único que puedes hacer en medio de una urgencia es clamar, Señor, ayúdame, esa súplica sincera es tan escuchada, mi hermano, en el cielo como la oración más extensa y con las palabras más lindas y elocuentes que te puedas imaginar. De la misma manera la recibe tu Padre. Otra estratagema que usa el enemigo, y que es mi tercer punto, es que eso que pides es demasiado grande. Hermanos, ya hemos visto varias artimañas que el maligno emplea para alejarnos de la oración a lo largo de estos 2 sermones. Quien no haya podido estar en el primero, le invito a ir ahí al canal de YouTube, ahí está la primera parte. Ya hemos visto varias: acusarnos de hipocresía, convencernos de que no tenemos el don de orar, persuadirnos de que este no es el momento apropiado. Y hay otra que no es menos peligrosa, hermano. Satanás trata de desanimarnos, haciéndonos creer que lo que pedimos es demasiado grande y que nosotros somos demasiado pequeños. El engaño consiste, hermanos, en introducir en nuestra mente la duda la duda de si realmente tenemos derecho a pedir lo que estamos pidiendo. ¿Con qué osadía vienes a pedir perdón por todos tus pecados? ¿Quién te has creído que tú eres? Pecador. ¿Cómo te atreves a clamar por el favor y el amor de Dios? Pero tú te has visto. Eso está reservado para creyentes más santos que tú. Todos esos son pensamientos que el enemigo mete en nuestra mente. ¿Alguna vez has escuchado esa voz en tu conciencia? Seguro que sí, también. Seguro que sí. ¿Te has sentido tan sucio, tan pequeño que no eres digno de ir a pedirle a tu Padre? Te ha tenido que pasar porque eso forma parte de la vida del cristiano y de sus luchas. Cuando esos pensamientos te asedien, cuando esos pensamientos, mi hermano, mi hermana, vengan a ti, lo primero que debes hacer es comparar la grandeza de Dios con la grandeza de lo que tú le estás pidiendo. Deuteronomio 32:3 nos exhorta, dice, engrandecer a nuestro Dios. No es que podamos hacerle más grande de lo que es, ojo, que no. Pero sí, lo que tenemos que es reconocerlo como tal. Vivir y orar proclamando con fe que Él es infinito en poder y en gloria. Él es infinito. Piensa por un momento en un cachorro de león que va caminando junto a sus padres. Le da igual, no importa qué animal se cruce en su camino, por grande que sea, que él no teme, porque sabe quién lo acompaña. Hermano, así también el creyente debe recordar en oración: mi Dios es grande, mi Dios es eterno, mi Dios es todopoderoso. Él no es chico, Él es grande. Y si Él es nuestro Dios, hermano,
¿qué petición podría ser demasiado grande para presentársela delante de él? Un rey humano tiene límites. Segunda de Reyes 6, versículos 26 y 27, cuando una mujer clamó al rey de Israel por ayuda en medio de la hambruna, ¿qué es lo que le respondió? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Ni siquiera un monarca podía responder a esa súplica. Pero nuestro Dios no conoce límites, hermano. Por eso, mientras más grande sea la petición, más estamos honrando a la grandeza de aquel a quien pedimos. Como afirma Efesios 3:20. Efesios 3:20. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermano, hermana, ¿pides perdón por pecados que pesan en tu conciencia? Nunca pienses, por favor, nunca pienses que son demasiado grandes para ser borrados. Porque nuestro Dios, dice en Miqueas 7:18, que se deleita en misericordia y que es amplio en perdonar. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, ¿clamáis por ser liberados de un pecado que te está esclavizando? ¿Clamas por ser liberado de un pecado que te está esclavizando? Recuerda que para el Señor romper cadenas es cosa ligera. En Éxodo 14:24 leemos que a la vigilia de la mañana Jehová miró al campamento de los egipcios y lo trastornó. Hermano, bastó con una sola mirada para destruir ese campamento. Una sola mirada para destruir al ejército más poderoso de aquel tiempo y quebrar esa tiranía tan cruel, hermano. Nuestro Dios es grande. ¿No podrá entonces quebrar esas cadenas de tu corazón? ¿Tienes dudas? ¿Que no vas a sus pies a orar? ¿Pedís ser liberados de una aflicción que parece interminable? ¿Algunas veces has pedido ser liberado de una aflicción que parece interminable? Recuerda que Dios hizo todo lo visible de lo que no se veía. Si con una palabra creó lo que existe, ¿no podrá restaurar lo que hoy está en ruinas en tu vida? Claro que puede. Amén. El poder de Dios no es menor que su misericordia, ni su misericordia menor que su poder. Por eso, cuando pienses que tu súplica es demasiado grande, oye, mírala a la luz de aquel que en 6 días creó todo. Lo que para ti es imposible, hermano, para Dios es un suspiro. Otro recurso que debes usar contra este engaño es contraponer las promesas de Dios a tus temores. La oración del creyente no se fundamenta en la imaginación, se fundamenta en lo que Dios mismo ha prometido. Él no ha prometido todo lo que nuestra carne puede desear, pero sí ha prometido darnos todo lo necesario para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Por ejemplo, alguien podría decir, dejaré de comer y solo voy a orar para que Dios me alimente. ¿Puede Dios sostener a ese hombre sin comida? Claro que puede. Si Él tiene poder para hacerlo. ¿Lo hará? No, porque no lo ha prometido. Él ya proveyó el alimento como medio ordinario de nuestro sustento. Es una irresponsabilidad tuya no alimentarte. Pero cuando pedimos conforme a sus promesas, hermano, cuando nosotros, sus hijos, pedimos conforme a sus promesas, tenemos plena certeza de que Él oye. Y no solo eso, plena certeza de que Él responde. Thomas Brooks, otro puritano, escribió: cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que oiremos pronto la respuesta, porque la promesa es la llave que abre la mano de Dios.
Dios nos ha dado medios y es nuestra responsabilidad utilizarlos. Los medios que Dios nos ha dado es nuestra responsabilidad usarlos, hermanos. Pedir al Señor que nos provea alimento es un acto de fe. Pedirle que nos sostenga sin comer, eso se le llama fanatismo. El creyente, hermano, ora apoyado en lo que Dios ya ha prometido. No en lo que nuestra imaginación nos dicta. Lamentablemente hay muchos lugares en los que oran así. Pero nosotros oramos apoyados en lo que Dios ya nos ha prometido por medio de su palabra revelada. ¿Y qué nos ha prometido el Señor? Que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Que nos dará la gracia necesaria para preservar en nuestro peregrinaje. Dice Dios en Jeremías 32, versículo 40. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, Dios ha hecho un pacto eterno de no volverse atrás en hacernos el bien. Amén. Y ya visto ya todo esto, ahora es el momento de hablaros del último y glorioso argumento para combatir a este enemigo cuando siembra dudas en nuestro corazón. Y ese glorioso argumento, hermano, es que Cristo ya pagó el precio de cada bendición que necesitamos. Amén. Él ya pagó. El diablo susurra: ¿quién eres tú para pedir cosas tan grandes? ¿Quién eres tú? Tú eres demasiado pequeño. Y la respuesta es esta: no venimos en nuestro propio nombre. No venimos en nuestro nombre, porque si dependiéramos de lo que nosotros somos, nada alcanzaríamos. Pero venimos en el nombre de Cristo. Y el Padre jamás niega algo al Hijo amado, hermano. Jamás. Nuestro Señor declaró en Juan 16, 23: de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Orar en el nombre de Cristo, mi hermano, no es repetir una fórmula al final de nuestra oración, en el nombre de Jesús y chimpum. No. Orar en el nombre de Cristo es acercarnos al trono con absoluta convicción de que reclamamos aquello que Cristo ya compró para nosotros con su preciosa sangre. En la cruz, hermano, Él aseguró no solo nuestro perdón, no, sino todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Fe, arrepentimiento, regeneración, comunión con Dios, fortaleza en la tentación, todo. ¿Os dais cuenta? Todo lo adquirió para los suyos, hermano. Como escribe Juan Calvino, Cristo es para nosotros el tesoro de todas las gracias de Dios. Y de Él debemos tomar lo que nos falta. Piensa en un joven que quiere un empleo en una gran empresa. Si él lleva su currículum, probablemente lo ignore. Ahora, si se presenta ahí con una carta firmada por el director general que dice recíbelo como si fuera yo, vamos, inmediatamente es aceptado. Así, de la misma manera es orar en el nombre de Jesús, hermano. Así. No venimos con nuestros méritos, sino con la recomendación gloriosa de aquel en quien el Padre tiene complacencia. Como dice Sucre Michelin, nuestra cuenta está en números rojos, pero en la de Cristo hay un caudal infinito, y cuando oramos en su nombre, estamos presentando cheques contra la cuenta gloriosa que Él abrió en el cielo con su sacrificio perfecto y suficiente. Por eso, y leo otra vez más, Hebreos 4:16, porque nos invita con tanto poder, diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. No en nuestros méritos, hermanos, en lo suyo, en lo suyo. Así que la próxima vez que tus pensamientos te digan ¿quién te crees tú para pedir tanto? Que eres un pintamonas. Hermano, responde con humildad y fe. No soy nadie. Yo no soy nadie, pero vengo en el nombre de Cristo. Y Él compró todo para mí. En el reino de Cristo existe una regla que nunca falla. Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os será hecho. Que el Señor aumente nuestra fe, hermano. Y con ella nuestra vida de oración. Para que aprendamos a descargar todo en el trono de la gracia. Para que no te des la vuelta, sino que vayas al trono de la gracia a descargarte, a dejar tus cargas, sabiendo que nuestro Padre cuida de nosotros, sabiendo que tu Padre cuida de ti. Hermanos, dejemos de escuchar las voces del diablo, del enemigo y de nuestra carne que nos dicen no eres digno, no es el momento, no tienes derecho a pedir tanto. Claro que no somos dignos. Nosotros no somos dignos. Claro que no tenemos mérito. Pero precisamente por eso Cristo murió. Precisamente por eso, hermano. Cada vez que Satanás te susurre que eres demasiado pequeño para acercarte a ese trono de la gracia, para acercarte a ese Dios tan glorioso, tan grande y tan todopoderoso, respóndele, sí, lo soy. Soy pequeño, pero mi Salvador es grande. Amén. Mi Salvador es glorioso y yo vengo en su nombre, no en el mío. Vengo en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Hermano, si dudas, mira a la cruz. Si dudas, en algún momento, mira a la cruz. Allí está el precio pagado. Allí está tu entrada al trono, a ese trono de la gracia. Allí está la prueba de que Dios jamás negará a los suyos, porque ya Cristo lo compró con su sangre. El Hijo amado, en quien se complace, murió, derramó hasta la última gota, recibió la ira de Dios. Ahí tenemos nuestra seguridad. Hermano, lo que te falta no es poder, ni acceso, ni derecho. Lo que te falta es fe para creer que el Padre te espera con los brazos abiertos. Eso es lo que te falta. No olvides, cada excusa para no orar es un triunfo de Satanás sobre tu alma. Pero cada paso al trono de la gracia es una victoria de Cristo manifestada en ti. Somos luz, somos sal. Así que levántate, aunque tu corazón esté frío, aunque tu cuerpo esté cansado, agotado, aunque tu mente esté llena de dudas, arrodíllate, hermano, arrodíllate y clama porque tu Redentor vive. Y tu Padre escucha, tu Padre te escucha, hermano. Y si hoy sales de aquí con una sola convicción, mi hermano, mi hermana, si hoy sales de aquí con una sola convicción, que sea que el cielo no está cerrado para ti. Porque la sangre de Cristo abrió ya el camino para siempre. Ya lo abrió. Y lo que ha abierto Cristo, no hay quien lo cierre. No lo dejes para después, hermano, hermana. No esperes un momento más propicio, porque no va a llegar. El momento de orar es ahora. Ahora. A Dios sea la gloria. Oremos, hermano. Oh Padre, Padre Santo,